Hola chicos, mi nombre es Norma y soy parte de la Academia de Español junto con la maestra Paula, la maestra Erika y el maestro Juan. El día de hoy quiero acompañarlos a hacer la tarea que les dejamos en el Classroom acerca del mapa mental del cuento elegido. Bien, vamos a empezar. Como se trata de un mapa mental, lo primero que tenemos que hacer es poner la idea principal en el centro de nuestra hoja. En nuestro caso, la idea principal va a ser el nombre de nuestro cuento. Yo escogí el cuento El Eclipse. Sé que no era una de las opciones, pero fue a propósito para que no puedan copiarse tanto de este video. Y vamos a comenzar buscando quién es el autor. Y vamos a encontrar que el autor del texto El Eclipse se llama Augusto Monterroso y es un autor hondureño. Este dato es bien importante porque acuérdense que estamos trabajando exclusivamente con autores latinoamericanos. Como es posible que no conozcan de qué trata el texto, me voy a ir a la parte donde dice sinopsis. Sinopsis es un pequeño resumen de qué trata este cuento. Yo lo voy a dividir en tres partes. Voy a comenzar por el planteamiento, que es el inicio. ¿Qué pasa al principio? Bueno, al principio tenemos un personaje llamado Fray Bartolomé Arrazola que está perdido. Y lo encuentra un grupo de indígenas mayas. Y lo van a sacrificar. Entonces, Fray Bartolomé, que está súper asustado, se acuerda de que Aristóteles había predicho que ese día iba a haber un eclipse de sol. Entonces les dice a los indígenas que si lo matan, él puede hacer que el cielo se oscurezca. Entonces, él trata de engañarlos, diciendo que es un gran mago, y que puede oscurecer el cielo. Obviamente los indígenas mayas sabían perfectamente bien que ese día había un eclipse y no le creen el engaño y lo terminan sacrificando. Entonces los indígenas mayas ya sabían. Hay un eclipse y no creen, no caen en el engaño. Finalmente lo sacrifican. Y esa es toda la historia de este cuento llamado El Eclipse. Vamos a otro dato importante que es quién nos narra la historia. El narrador. Sabemos que hay bastantes tipos de narradores, pero hay un narrador muy especial que es el narrador que está de fuera de la historia y que nos cuenta como si lo supiera todo. Entonces, en este caso, este narrador es el que nos cuenta la historia. Un narrador que sabe cómo piensan los personajes, sabe lo que está pasando, lo que va a pasar en el futuro y lo que pasó en el pasado. Y este narrador se llama narrador omnisciente, que es como una especie de Dios que todo lo sabe. Muy bien, vamos al siguiente punto súper importante que son los personajes. Los personajes son los seres que actúan en nuestro cuento y los vamos a dividir en principales, secundarios y terciarios. Entonces tenemos que el personaje principal, aquel en quien gira toda la historia, es Fray Bartolomé Arrazola. Como personajes secundarios no tenemos un solo personaje, sino es el grupo de personajes que son los indígenas mayas, que son pues sus antagonistas porque son quienes finalmente lo terminan sacrificando. Y hay un personaje más, que es un personaje que no aparece, sino que nos lo cuentan. Este tipo de personajes se llaman referidos. Y son los personajes que no salen en la historia como tal, sino que el personaje principal nos habla de él. Y en este caso es el emperador Carlos V. Esos son los únicos personajes que van a aparecer en nuestra historia.
Ahora vamos a pasar al tipo de trama. Y el tipo de trama que estamos manejando es disruptiva. Como está muy difícil de escribirle, vamos a ponerle no lineal, que es lo mismo. ¿Y qué significa esto de no lineal? Significa que la historia tiene saltos temporales. En este caso hay un flashback, que es un recuerdo que tiene Fray Bartolomé cuando se acuerda de que estando en España, el emperador Carlos V le dice que le encarga mucho la evangelización de Guatemala. Entonces, como hay este mirar hacia atrás, podemos decir que la trama no es lineal. Bien. El siguiente punto que vamos a trabajar es el ambiente físico. El ambiente físico se refiere a los espacios donde ocurre la historia, los lugares. En nuestro caso, el mismo cuento especifica que es la selva de Guatemala. Algunas veces puede ocurrir en una casa, o puede ocurrir en... La historia puede ocurrir en un departamento, o puede ocurrir en un país en específico. En este caso, pues es específicamente la selva guatemalteca. Nuestro siguiente punto es la época, o sea, el momento histórico en el que está ocurriendo la historia. Este es un poquito más difícil porque el cuento no lo especifica, pero si nosotros investigamos un poquito, podemos saber que este personaje que nos dice Carlos V reinó en España entre 1516 y 1556. Entonces, la historia tuvo que haber ocurrido en algún momento entre esas fechas. Y esto es el momento histórico que conocemos como la conquista. Le voy a poner mayúscula aquí. Muy bien. Finalmente, nuestra tarea nos pide que pongamos un glosario. Estas de las palabras desconocidas o las palabras que nos costaron más trabajo entender, yo encontré 3 palabras difíciles para mí, que fueron topografía, arduo y vehemente. Como es un glosario, lo tengo que poner en orden alfabético, entonces primero voy a poner arduo, luego topografía y por último vehemente. Busqué el significado de cada una de ellas, no lo voy a copiar completo por cuestiones de tiempo. Nada más quiero que sepan que arduo es como difícil. Topografía se refiere a los relieves y los accidentes de un terreno. Y vehemente es apasionado. Muy bien, y con esto ya cumplimos con todos los puntos que nos solicita la tarea. Solamente nos faltaría incluirle nuestro nombre. Aquí lo voy a poner. Mi nombre. Y nuestro grupo. Pues, el mío sería Academia Español. Y eso es todo. Muy bien, pues ya terminamos. Y nada más un detallito, como nos pide que sea un mapa mental, y el mapa mental suele tener colores y imágenes, pues vamos a arreglarlo un poquito. Por ejemplo, ya al final nos puede quedar algo así, miren. Este ya es lo mismo, pero ya arreglado y mejorada la ortografía y todo lo demás. Muy bien. Pues eso es todo lo que le estamos pidiendo de tarea, chicos. Espero que este video los haya ayudado un poco a aclarar sus dudas, y si les quedó alguna, acuérdense que pueden comunicarse con nosotros a través del Classroom, a través del chat de Google, el WhatsApp, e incluso nos pueden mandar un correo electrónico. No se queden con las dudas porque estamos esperando apoyarlos. Mucha suerte y nos vemos en la próxima. Bye bye.